Bienvenidos a todos, mi nombre es Silvana Dabul, alumna del Instituto Técnico Superior de Medicina China en Mendoza de la promo 2022. Mediante esta presentación voy a exponer mi caso final de la carrera. El mismo trata sobre la medicina china como complemento en el tratamiento de la endometriosis. Mis tutores fueron el técnico en acupuntura Rodrigo Lemos y la doctora Laura Villegas. Los directores del instituto Luis Roux y Luis Lielni. Paciente femenina de 36 años de edad al momento de su primera consulta en el mes de mayo del corriente año, de estado civil soltera y de ocupación arquitecta. Vive con su mamá y con su mascota. El motivo de consulta es por migraña. Las mismas aparecieron de manera aguda, repentina, hace 8 años atrás. En ese momento la frecuencia era una vez por mes o cada 2 meses. Pero a partir de 2019, donde la paciente es diagnosticada por endometriosis y en concordancia con la medicación suministrada de anticonceptivos orales, esa frecuencia se incrementa a 2 veces por mes. El dolor de cabeza se localiza unilateral muy marcado, a veces del lado izquierdo, otras del lado derecho, y tiene una intensidad de 10. Se caracteriza por ser opresivo, punzante, intenso y unilateral. El mismo irradia hacia la zona de la mandíbula y retroocular del lado afectado. Lo agrava la medicación por endometriosis, es decir, los anticonceptivos orales. La paciente, al momento de la primer consulta, lleva 2 años de amenorrea y se observa que las migrañas aparecen durante las fases menstrual y premenstrual, es decir, zona de placebos y anterior a los mismos. Lo atenúa la medicación, el Migral, reposo, oscuridad, silencio y colocarse hielo en la zona. Lo acompaña su diagnóstico de endometriosis, vómitos, náuseas, irritabilidad, distensión abdominal y a veces tinnitus y fotofobia. Respecto al diagnóstico occidental, en octubre de 2019 es diagnosticada con endometriosis uterina externa, donde mediante laparoscopía se extraen las adherencias y se continúa con toma de anticonceptivos orales como tratamiento en forma ininterrumpida durante estos años. Respecto a las migrañas, efectuó interconsultas con neurólogos, donde todo se observó dentro de los parámetros normales. Siendo las migrañas parte de los efectos adversos que se pueden presentar según los prospectos de los anticonceptivos, los ginecólogos han ido variando a lo largo de estos 6 años, desde combinados, estrógenos más progestágenos, hasta estos últimos 2 años, donde se ha suministrado una monodroga, es decir, la mini píldora que cuenta solo con progestágeno. Sin embargo, las migrañas nunca desaparecieron a pesar de los sucesivos cambios de medicación. Recordemos que una de las funciones de la progesterona durante la fase lútea es preparar al endometrio, es decir, engrosarlo, hacerlo más acolchadito y rico en nutrientes, por lo cual se genera una retención de líquido asociada y las mujeres solemos sentirnos más inflamadas o hinchadas previo a la menstruación. Es importante considerar que la paciente ya contaba con migrañas previo a la toma de anticonceptivos, pero eran menos frecuentes. Y también tiene antecedentes familiares de migraña por parte de su abuelo. Probablemente la toma de anticonceptivos pudo haber actuado como gatillo a esa predisposición, siendo que los progestágenos pueden desencadenar las migrañas como efecto secundario. Como podemos observar en la línea del tiempo de antecedentes patológicos personales, en 2005 la paciente presenta una cirugía por HPV con extirpación de un trozo de cuello uterino, lo cual recuerda
como un hecho traumático. En 2016 comienza con fuertes dolores menstruales, menstruaciones abundantes que duran entre 7 a 8 días y presentan coágulos. Se descartan patologías ginecológicas urgentes y el tratamiento indicado es ibuprofeno y calor en la zona. Las ginecológicas y mamarias de control entre 2017 y 2018 dan sin observaciones de importancia. En 2019 llega su diagnóstico de endometriosis confirmado por la laparoscopía. A partir de este momento comienza con la toma de anticonceptivos orales como medicación para la misma. Los controles ecográficos realizados entre 2020 y 2023 muestran la presencia de miomas y quistes mamarios. En 2023 realiza tratamiento de acupuntura para migrañas, logrando una disminución considerable en la intensidad del dolor, pero las mismas no desaparecen. En la ecomamaria de 2024 aparece un nódulo palpable con aumento de tamaño, por lo cual se solicita biopsia, confirmando un fibroadenoma en la mama derecha. El 4 de mayo del corriente año inicia tratamiento de acupuntura. Y en la eco transvaginal del 9 de mayo aparecen 3 miomas subserosos. En junio de 2025 se solicita interconsulta ginecológica, donde la doctora sugiere discontinuar la medicación dados efectos adversos, siempre y cuando se acompañe con cambios de hábitos y se efectúe el tratamiento de acupuntura. Cabe destacar que cuando comienza la dismenorrea por primera vez, en 2016, la paciente atravesó un periodo emocional muy fuerte y que lo expresa como que su vida se hubiese estancado. Respecto a los hábitos, la paciente menciona que no realiza actividad física, no posee el hábito de tomar agua, presenta desórdenes alimenticios y de horarios que la llevan a estar inflamada frecuentemente. Tiene dificultad para ordenarse, por lo cual cena tarde, se queda trabajando también hasta altas horas de la noche y tomando café. Por consiguiente, le cuesta levantarse en las mañanas temprano. Respecto a los antecedentes familiares, su mamá tiene bipolaridad y su abuelo ha tenido migrañas toda la vida. Sus dos primas se encuentran diagnosticadas con endometriosis. Explicado desde la medicina occidental, podemos decir que la endometriosis es una enfermedad crónica en la cual el tejido endometrial, que normalmente recubre el útero, implanta y crece fuera del mismo. Esos parches de endometrio desplazados crecen con la estimulación de estrógenos y el sangrado durante la menstruación y se adhieren tejido cicatrizal fibroso en diferentes órganos y cavidades causando dolor, inflamación, etc. Los endometriomas pueden observarse en los ovarios, en los ligamentos que unen el útero al hueso sacro, en la región del tabique recto vaginal y especialmente en el peritoneo, pudiendo afectar intestino, apéndice, diafragma y otros órganos, incluso fuera de la cavidad peritoneal, registrándose casos en que la enfermedad ha afectado incluso a los pulmones. No se conoce exactamente la causa. Existen factores de riesgo, entre los cuales, de los mencionados, la paciente cuenta con no haber dado a luz nunca, periodos menstruales abundantes y largos de más de 7 días, hábitos como descanso inadecuado, dieta inflamatoria, anomalías uterinas que impiden el paso normal de flujo menstrual para que salga del cuerpo, presenta útero retroverso. Cabe mencionar, en este punto, que el útero retroverso
cuando está inclinado hacia atrás, es decir, hacia el recto, columna vertebral, y no hacia adelante, hacia la vejiga. En las ecografías realizadas posterior a que ella comienza con el dolor menstrual en 2016, la ecógrafa solicita a la ginecóloga que pida eco transvaginal en lugar de ecografía tradicional, dado que no puede visualizar bien. Su diagnóstico llega en 2019. A partir de ese momento se empiezan a solicitar ecotransvaginales. Si bien entre un 10 y un 15% de los casos las mujeres que presentan endometriosis tienen antecedentes familiares, no siempre está presente ese factor hereditario, pero en este caso sus dos primas tienen diagnóstico de endometriosis. También cuenta con el factor de estrés y de cirugías previas. ¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis? Bueno, los mismos pueden ser dolor crónico intenso, que puede aparecer unos días antes de la menstruación y persistir durante todo el periodo menstrual. Infertilidad, dolor durante las relaciones sexuales. A veces también puede ser asintomática. Hinchazón o dolor abdominal y deposiciones blandas durante la menstruación. Si afecta a la vejiga y a las vías urinarias, puede provocar ganas constantes de orinar e incluso sangrado en la orina. Sangrado rectal y dolor durante los movimientos intestinales si el tejido endometrial se encuentra en los intestinos. La laparoscopía es tanto un método de diagnóstico como un método de tratamiento en la endometriosis. Un método de diagnóstico para identificar los focos de endometriosis en el cuerpo de la mujer, mientras que sirve como tratamiento ya que su función es extirpar el tejido endometrial fuera de lugar. Luego se requiere un estudio anátomo-patológico, es decir, una biopsia, donde este examen microscópico confirma la presencia de tejido endometrial fuera del útero. Con respecto al tratamiento, actualmente no existe cura conocida para la endometriosis, sino tratamientos para controlar los síntomas, que a menudo pueden ser incapacitantes para la mujer. El tratamiento más eficaz es la intervención mediante laparoscopía. Otras formas de controlar el problema son el uso de medicación hormonal para intentar aliviar los síntomas. Como podemos ver en la imagen adjunta de uno de los tratamientos realizados, se puede observar a nivel de la línea mamilar en vaso 15 la presencia de la cicatriz de la laparoscopía realizada en 2019. En la anamnesis realizada durante la primera sesión, la paciente manifiesta tener aversión al calor, pero manos y pies fríos. No tiene sed y presenta sudores nocturnos profusos en el pecho. Respecto al sueño no hay observaciones, suele tomar adaptógenos y CBD, a veces diazepam. En el SHEM predominan el sobrepensamiento, la ansiedad, el estrés, se considera miedosa y se siente insegura. Las migrañas la llevan a la irritabilidad. En cuanto a la cabeza, la migraña fue detallada en el motivo de consulta. En cuanto a respiratorio y cardiovascular, no hay observaciones. En lo digestivo, frecuentemente hay distensión y borborigmos luego de un tiempo de haber comido. Orina en cantidad que se condice con el líquido que toma, que es poco. Su orina es clara. Las heces son armadas 2 veces por día y presenta hemorroides. Respecto a lo urinario, no hay observaciones. Su pubertad fue a los 14 años. Antes de los anticonceptivos, sus menstruaciones eran irregulares, se atrasaban más de 28 días. Las mismas eran muy abundantes y dolorosas con coágulos, llegando a durar de 7 a 8 días. Calmaba el dolor colocar calor en la zona a través de bolsitas de semilla y tomar ibuprofeno.
Al momento de la consulta inicial, la paciente presenta amenorrea desde hace 2 años. Ausencia de líbido desde que toma anticonceptivos, no ha tenido embarazos y presenta útero retroverso. Respecto a articulaciones, huesos, vasos sanguíneos y tendones, no hay observaciones. En cuanto a los músculos, hay hormigueo en manos y pies, contractura en espalda alta y zona de cervicales asociada al estrés y cansancio. En la zona de la piel se asocian herpes a momentos de estrés. Y en cuanto a las aperturas, en la audición, a veces tinnitus asociado a las migrañas. Vista, habla, gusto y olfato sin observaciones. Su voz es algo quejumbrosa, lo que nos habla de una deficiencia en el elemento agua. Habla rápido, gesticulando, es carismática, empática y muy expresiva. Característico de su biotipo principal, que es el fuego. Delgada, de tez pálida, labios también pálidos y secos. Cuenta, como biotipo secundario, con el metal, el cual lo hemos ido puliendo y aprovechándolo para buscar esa disciplina que ella necesitaba en cuanto a sus hábitos. Respecto a la glosodiagnosis, su lengua es temblorosa, algo hinchada con bordes a veces levantado, principalmente en las primeras sesiones. También dentados y con el frutillado en punta. En un inicio, el color del cuerpo se manifestó pálido, a veces más marcado en los bordes. Es notoria la línea central levemente violácea en el yago medio que nos indica estancamiento de SUE. Con el transcurrir de las sesiones, el cuerpo se ha ido tornando a un rosado más intenso. Generalmente, la saburra ha sido muy fina y blanca. El pulso, fino y tenso. A la palpación, se percibe el diámetro reducido, la tensión de la pared aumentada, con fuerza y difícil de ocluir. A veces, en Guan se ha registrado resbaloso. En las causas probables tenemos las internas, las emociones. Como bien expresó la paciente, previo a su diagnóstico, sintió que su vida se había estancado, es decir, un estancamiento de chi que terminó en un estancamiento de sangre. Como factores patógenos internos encontramos al viento, a la sequedad, al calor, al frío y la humedad. Dentro de las sustancias fundamentales, tanto el chi, la sangre y los fluidos orgánicos estaban en deficiencia y estancados. Respecto a los 5 elementos, la madera y el fuego en exceso, mientras que la tierra, el metal y el agua en deficiencia. Los vasos maravillosos afectados, el Chonmai como océano de la sangre, su síndrome principal estancamiento de sangre, y el Renmai, dado que su órgano extraordinario es el útero. Órganos afectados, el vaso, el hígado, el riñón y el corazón. Mientras que en cuanto al Pacán, es interior, hay deficiencia y exceso, es Yang y es Yin, hay calor y hay frío. Como síndrome principal tenemos el estancamiento de sangre y el estancamiento de chi de hígado. También deficiencia de sangre de hígado, deficiencia de yang de vaso, frío en el útero y deficiencia de yin de riñón. El principio de tratamiento se ha basado en tratar la raíz, lo crónico, las deficiencias, los excesos, el frío y el calor por insuficiencia. Mientras que el espíritu de tratamiento, tonificar las deficiencias, eliminar el estancamiento, calentar.
En esta diapositiva me voy a detener un poco más, dado la importancia de los niveles energéticos, donde podemos ver que el nivel energético más afectado ha sido Shaoin, corazón, riñón. Las mujeres tenemos unos canales que unen el corazón al útero y el útero a los riñones, que son Pao Mai y Pao Luo. El corazón, residencia del espíritu y la mente, es el responsable de la apertura del útero, no solamente para el ingreso de los espermatozoides durante la ovulación, sino también para facilitar la eliminación de la sangre durante la menstruación. Mientras que el riñón, residencia de la esencia, es el responsable del cierre del útero cuando finaliza la menstruación y posterior a la concepción para retener el feto. Me gustó mucho esta imagen, dado que menciona al útero como palacio de la luna, y las mujeres somos como la luna, tenemos nuestras distintas fases. Para la paciente fue muy importante haber recuperado su ciclo menstrual, dado que se sentía vivir en modo automático. El vaso maravilloso más utilizado ha sido el Chonmai como océano de la sangre, dado que el síndrome principal era estancamiento de Sue. Si nos detenemos en el recorrido de ese vaso maravilloso, observamos que la mayoría de los puntos corresponden al meridiano Shaoyin del pie. El orgasmo es importante dado las vibraciones que permiten subir a los espermatozoides en el caso de la concepción, y también resulta importante previo a la menstruación para mover chi y sangre en la zona. Como mencioné anteriormente, el vaso maravilloso principal afectado ha sido el Chonmai, cuyo órgano extraordinario son los vasos sanguíneos. Dentro de sus funciones encontramos que regula la sangre, se utiliza para trastornos ginecológicos, infertilidad, chi rebelde. Si el chi es comandante de la sangre y en lugar de descender se observa un cambio en la dirección del mismo, por la cual la sangre no desciende correctamente, podemos relacionar esto con una posible rebelión y estancamiento del chi en el Chon Mai, con la consecuente éxtasis de Sue. Algunos puntos del recorrido del Chon Mai utilizado fueron vaso 4, riñón 17, riñón 19, riñón 21 y pericardio 6. El otro vaso maravilloso utilizado ha sido el Renmai, cuyo órgano extraordinario es el útero y tiene influencia en el sistema reproductivo, en la menstruación, fertilidad, y al ser el océano del Yin, controla el Qin, la sangre, los fluidos, la humedad y la flema. Recordemos que hay miomas en el útero. Algunos puntos utilizados fueron Liechue, Renmai 4, 6, 9, 15, 17 y el cierre con Saoja. A veces se utilizó en forma simultánea el Renmai junto con el Chonmai y otras me fui basando en la lengua y en el pulso para saber si había que tonificar más el Yin o más la sangre. Respecto al abordaje del tratamiento, en un inicio la paciente se encontraba con amenorrea, por lo cual utilizamos el blister de anticonceptivos para saber en qué parte del ciclo menstrual se encontraba. Durante la fase menstrual, el inicio del ciclo, el objetivo es regularlo, facilitar el movimiento para la expulsión del flujo menstrual. En esta etapa se produce la descamación del endometrio, donde el Chonmai comienza a vaciarse y el Renmai debe dirigir la sangre en dirección descendente. Por lo tanto, el enfoque es promover la circulación del chi y de la sangre, evitando estancamientos. Generalmente se ha utilizado a Chihai, a las 4 puertas,
a la combinación del Mu del frente del hígado junto a su yuan para favorecer la libre circulación del qi. En cuanto al movimiento de la sangre, se ha inducido mediante la utilización de He Shu como Hui de la misma, San Yin Yao, Sue Hai, y se ha indicado la zona en que quiero mover sangre con el extra 23 del útero. También han sido utilizados ambos vasos maravillosos. En la fase folicular inicial, el objetivo ha sido regular las funciones del hígado, tonificar al riñón y al vaso para la generación del yin y de la sangre. En esta fase, los vasos maravillosos Chongmai y Renmai han sido utilizados como océanos de la sangre y del yin respectivamente, con el objeto de abastecer de ambas sustancias fundamentales. Para permitir la libre circulación del qi de hígado, se combinó a Qi-Men junto a Su Yuan. Y en la tonificación del riñón y del vaso se utilizaron los Shu de espalda junto a Su Yuan. Se ha sumado a San Yin Yao como punto de cruce de los tres yin y tonificador de la sangre. Ya hacia el final de la fase folicular, se tonificó el yang de riñón y se estimuló la circulación de la sangre para producir la ovulación. En la tonificación del yang de riñón se combinó el Shu de espalda junto a su yuan y se sumó a Fu Liu. Se estimuló la circulación del qi y de la sangre con el yuan de hígado, Sue Hai y He Shu como Hui de la sangre respectivamente. En esta fase se ha colocado Moxa en el extra 24 y también en Yuliai, estómago 29, que ayuda a restablecer la normalidad del periodo menstrual y se encuentra ubicado aproximadamente sobre los ovarios, considerando que nos encontramos en la fase previa a la ovulación. Llegado a la fase lútea o secretoria, el objetivo ha sido tonificar el yang y calentar los riñones. En esta fase se ha colocado Moxa en Electra 24 y utilizado a Chihai, como así también a Fujie, nudo abdominal, quien además de favorecer el movimiento de chi y de sangre en la zona, calienta el yao medio, ayudando en dispersión a la eliminación de masas abdominales, considerando la presencia de miomas existentes en el útero. En otras oportunidades se ha tratado a la paciente de cúbito prono y se ha colocado moxa en Migmen, realizando acupuntura en Shenshu, Taixi y Fuliu, para eliminar obstrucciones del canal, y cuando ha habido dolor premenstrual se ha sumado a Diji por su característica de hendidura. Llegando al final del ciclo nos encontramos en la fase premenstrual, donde lo que queremos es activar la descamación del endometrio, es decir, priorizar la estimulación de la circulación de la sangre para evitar estancamiento. También favorecer la libre circulación del chi como comandante de la misma. Llegada a la etapa final del ciclo, en la fase premenstrual, el objetivo es activar la descamación del endometrio. Para ello, se optó por combinar a Jeshu como Hui de la sangre junto a los puntos río para ayudar al movimiento de la misma, donde fueron utilizados corazón 4 y estómago 41 generalmente. Por función, se utilizó a Suehai. Para eliminar estancamientos, a Sanmen como Mu del frente del vaso y a Fujie, vaso 14, ambos en dispersión. Durante las fases menstrual y premenstrual se han incorporado las 4 puertas a modo de favorecer la libre circulación del chi. Hubo sesiones en que se incorporó la intención de eliminar flema, pensando en la presencia de los 3 miomas subserosos registrados en las ecografías previas. Para ello, se utilizó el punto río del taín del pie, vaso 5 bilateral, y el punto río del sanyao, ambos para ayudar a mover.
el punto luo del yanmin del pie, Fenlong, para disolver esa flema y expulsar la misma hacia el exterior. Utilizado en dispersión, se sumó a Fouquier con el objeto de eliminar los estancamientos en la zona. Recordemos que como causa probable estaban las internas, las emociones. Por lo tanto, calmar al Shen ha sido fundamental. En prácticamente todas las sesiones se adicionó al tratamiento la intención de calmar la mente, donde se utilizaron diversos puntos o combinaciones de los mismos según el momento que atravesaba la paciente. Algunos ejemplos de los mismos han sido el Extra 2, Jintan, Shenmen, Neiwan, Renmai 14, Renmai 15 y Du 24 en combinación con vesícula biliar 13, Penshen. Cabe destacar que se complementó el tratamiento de acupuntura con esta valiosa herramienta, la auriculoterapia, y generalmente fue aplicada en las fases premenstrual y menstrual. Shenmen 55 se eligió dentro de todas sus funciones principalmente como sedativo y analgésico. Como punto de área y por función, el 58 de útero. Como puntos de órganos se seleccionaron el 95 de riñón a cargo de las funciones génito-urinaria y el 97 de hígado, quien además de almacenar la sangre para la menstruación, es el encargado de la libre circulación del chi. Se cerró con el punto de control número 83 para regular y coordinar la función de los demás puntos. Teniendo en cuenta que en una misma sesión se puede realizar más de un tratamiento, la gráfica nos muestra aquellos que se abordaron a lo largo de estas 20 sesiones. Como se puede apreciar, eliminar el estancamiento de Qi y mover Sue fueron el foco principal de este tratamiento, seguido por tonificar el Yin y tonificar la sangre. También hubo tratamientos enfocados en calentar, eliminar flema, purgar lo Fu y tonificar el Yang. Las sesiones se han llevado a cabo de manera semanal. En un principio, además de trabajar sus síndromes principales de estancamiento de sangre y estancamiento de chi de hígado, también se abordaron sus transpiraciones profusas nocturnas. Y desde la tercera sesión ya no han regresado. El primer mes de tratamiento de acupuntura llevado a cabo en la etapa de amenorrea, cuando aún tomaba los anticonceptivos, al llegar a la zona de placebos, percibía por primera vez, luego de 2 años sin su periodo, palpitar el útero. Ella lo describe así. Sentía latir el útero como que quisiera expulsar. Durante el mes de mayo y el mes de junio estuvimos realizando el tratamiento de acupuntura en conjunto con la medicación que ya venía tomando hace 6 años de manera ininterrumpida. A partir del mes de julio continuamos el tratamiento ya sin la medicación, pero habiendo sumado al mismo la participación de la nutricionista, quien aportó además una dieta antiinflamatoria. La paciente gradualmente fue trabajando en mejorar sus hábitos de sueño, orden, ejercicio y manejo del estrés. También se descargó una aplicación que le permitiría cargar los datos de su ciclo, el cual íbamos en búsqueda de recuperar. Si bien la ginecóloga nos había informado que tras largos periodos de toma de anticonceptivos, era normal incluso que quizás tardase hasta 6 meses en retornar el ciclo. La paciente, al primer mes de tratamiento de acupuntura sin anticonceptivos, tuvo su primer menstruación sin dolor, sin migrañas
e incluso percibió su fase ovulatoria. En este momento llevábamos 3 meses de tratamiento. En las sesiones se dio mucha importancia a los hábitos. Se sumó la interconsulta con la nutricionista, quien recetó dieta antiinflamatoria recomendada para casos de endometriosis, como así también puso foco en los horarios de las comidas. En cuanto a los hábitos del sueño y el descanso, la recomendación de cenar temprano y ordenar las actividades laborales para evitar quedarse hasta tarde expuesta a la luz azul por trabajo, como así también evitar la cafeína a partir de la tarde. Desde agosto asiste a realizar ejercicios semanalmente en clases que combinan principalmente stretching con pilates en piso y ocasionalmente los fines de semana chikun en el parque o caminatas, lo cual le permite gestionar el estrés. Se derivó a consulta con psicóloga en reiteradas oportunidades. A partir de septiembre inició terapia. Respecto a los resultados, si bien llevaba 6 años ininterrumpidos con anticonceptivos orales y 2 años sin menstruar, ya el primer mes de dejar la medicación junto al tratamiento de acupuntura y habiendo incorporado simultáneamente hábitos saludables, transitó su menstruación sin dolor y sin migrañas. Emocionalmente refiere estar mejor, dado que se sentía completamente desconectada de su cuerpo al no percibir su ciclo. También expresa haber recuperado el deseo sexual. Actualmente lleva 5 ciclos menstruales sin medicación que acompañe. Hoy los mismos son regulares, de aproximadamente 26 a 28 días y sin dolor. La primera menstruación duró 3 días, mientras que en las últimas el sangrado ha durado de 4 a 5 días, sin coágulos ni anormalidades en el color ni el olor. En el mes de septiembre se ha sumado el valioso acompañamiento semanal de la psicóloga, lo cual le ha permitido tomar acción en los diferentes ámbitos de su vida en donde se sentía estancada y con dificultad para poner límites. El inicio de la terapia ha traído aparejado un impacto en el sistema digestivo de la paciente, por lo cual, en la última consulta con la ginecóloga fue derivada a gastroenterología. En inicios de noviembre se realizó endoscopía y colonoscopía, resultando en una gastropatía congestiva y la confirmación de las hemorroides que ya tenía. En dichos estudios no se observa la presencia de tejido endometrial en dichas áreas. La eco transvaginal realizada a fines de septiembre nos permite hacer una comparativa con el mismo estudio efectuado a principios de mayo, siendo que a partir de junio, por recomendación de la ginecóloga y decisión de la paciente, se suspendió la medicación dado los efectos adversos, es decir, las migrañas. Si comparamos las ecos transvaginales realizadas a principio de mayo respecto a la realizada a fines de septiembre, podemos ver que en el mes de mayo el útero presenta tamaño normal y estructura heterogénea, a expensas de al menos de 3 miomas subserosos localizados en la cara anterior que miden 9, 16 y 17 milímetros respectivamente. A fines de septiembre, el útero presenta tamaño y ecoestructura conservado, excepto por una pequeña imagen nodular de 17 milímetros, compatible con un mioma intramural. A principios de mayo, recordemos que ahí tomaba anticonceptivos, el endometrio era homogéneo y de 2 milímetros de espesor. Ya en septiembre, donde llevamos el tratamiento de acupuntura sin medicación, el endometrio se encuentra engrosado de 8,5 milímetros de espesor, también homogéneo, centrado y con la cavidad libre.
En el mes de mayo, los ovarios no presentan imágenes quísticas, sí imágenes foliculares. Mientras que en el mes de septiembre, el ovario izquierdo presenta un folículo hemorrágico diagnosticado por ginecóloga, dado la fecha de realización de la eco donde se forman en fase folicular previo a la ovulación. En ambos casos, el fondo del saco de Douglas se encuentra libre. Posterior a la última eco transvaginal se han realizado otras, dado que la paciente presentaba dolor abdominal. Al descartarse problemas ginecológicos, la ginecóloga la ha derivado a tratamiento con gastroenterólogo. Conclusiones. En la paciente, acompañar en lo emocional ha sido fundamental, dado que cualquier desbalance anímico impactaba fuertemente en su cuerpo, ya sea en su sistema digestivo o como contracturas con dolores tensionales de cabeza. Se derivó a tratamiento psicológico donde se encuentra actualmente asistida. El compromiso, constancia, voluntad y la confianza en el tratamiento de la paciente permitieron que los resultados de su proceso fueran los deseados. No hay tratamiento sin paciente. Si bien consultó con varios ginecólogos en estos 6 años, quienes consideraban que el único tratamiento efectivo para la endometriosis era la administración de anticonceptivos en forma permanente, nunca se conformó con ello y continuó con interconsultas, hasta llegar a su doctora, quien no solo habilitó la posibilidad de revertir su condición sin medicación, siempre y cuando efectuara cambios de hábitos necesarios y continuara con tratamiento de acupuntura, sino que también le confirmó que las migrañas eran efectos adversos de los anticonceptivos orales tal cual indican los prospectos. Esa consulta, donde se sintió muy contenida, comprendida y escuchada por la profesional, le generó tranquilidad y fue lo que la impulsó a decidir. En cuanto a la concientización, el lazo amarillo es el emblema internacional para la endometriosis y el apoyo a las personas afectadas. La endometriosis es una enfermedad que afecta a unas 190 millones de mujeres en edad reproductiva en todo el mundo, es decir, alrededor del 10% de la población mundial femenina según la Organización Mundial de la Salud. Es más frecuente de lo que se cree y en muchos casos difícil o larga de diagnosticar. El mes de marzo o mes amarillo se utiliza para fomentar la concientización sobre esta enfermedad que afecta a millones de mujeres y altera su calidad de vida. Quiero aprovechar a agradecer a mi paciente por su compromiso, su confianza y su constancia en el tratamiento, lo que hizo posible hoy estar exponiendo este trabajo y contándoles que al momento que estoy grabando este video ella está de alta, está muy bien y ha sido un placer poder acompañarla en su proceso. Al Instituto Técnico Superior de Medicina China en Mendoza, realmente ha sido gratificante haber podido cursar esta carrera, el nivel humano que maneja el instituto, los profes y los directivos, los luises, un conocimiento inagotable, sobre todo su manera de enseñar, darnos la confianza en los tratamientos, los desafíos. Realmente nos hemos sentido muy contenidos como grupo, un grupo humano maravilloso. Así que bueno, agradezco haber llegado hasta acá. A mi tutor, amigo, terapeuta, el Rodri, por compartir su espacio conmigo, por sostenerme todos estos años cuando quise bajar los brazos. Así que por darme la libertad en los tratamientos, el compartir
las risas y las lágrimas todos estos 4 años, así que estoy muy agradecida a una persona de gran conocimiento y que combina una gran humildad, así que es muy valioso como amigo y como terapeuta. Gracias, Rodri. A mi familia, que me dio el espacio para poder estudiar, me facilitó poder estudiar. Realmente son muchas horas que uno le dedica a esta carrera y que valen la pena cada una de esas horas invertidas en este estudio maravilloso. Así que muchas gracias a ellos por el apoyo, a mis amigas y a mis amigos. Hoy día, viendo esta presentación, hay amigos de diferentes partes del mundo que se han tomado su tiempo para poderse conectar y acompañarme, por haber estado presente estos años, consultándome cómo me iba, bueno, y interesándose sobre todo este conocimiento nuevo que estaba adquiriendo. A mi compa de estudio, al Mauri, con quien hice toda la carrera estudiando codo a codo, así que bueno, a todos ellos que han sido parte de estos hermosos años, gracias.